¿Estás lista? Sí. Pues muchas gracias, Nora, por tu tiempo. ¿Dónde estás y dónde nos recibes? Pues estoy en Valencia, en la ciudad de Valencia. Qué bien. Pues la idea de hoy es hablar de presentes complejos, de futuros interesantes, de transformación y de cambio, todo desde una gente que lleváis mucho tiempo haciendo cosas en formato, ahora veremos, no sé si agencia, estudio, laboratorio creativo o de investigación, que se llama Innuba, con quien hemos tenido suerte de conversar en diferentes momentos. Hablamos con David, yo creo que este será el 122 conversación que hacemos y creo que David fue la 15. Y luego tuvimos la suerte de presentar vuestra agenda, que también hicisteis una agenda que nos hacía replantear los tiempos, el hoy, que era muy interesante. Y ahora nos juntamos aquí porque el otro día recibíamos vuestra newsletter de una transformación de equipo, ¿no? De cambiar las maneras de cómo entendemos. La esencia es la misma, pero transformamos un poco una narrativa. Entonces, habría muchos melones que nos interesan desde narrativa hasta un equipo repensándose a sí mismo y no solo a los clientes externos, ¿no? Y ahora tú y yo estábamos aquí en backstage hablando de que llevas 8 años en el equipo, que cuando nació Innuba se hablaba de innovación social, que era un poco eco, una palabreja que costaba entender, igual hoy en día ya está muy gastada y de tan gastada ha perdido el uso, y le habéis dado como un twist y se habéis vuelto a situar. Entonces, dicho todo esto, cuando entras en Innuba, ¿qué te encontraste? Empecemos por el inicio, hace 8 años, ¿no? Que parece muy fácil, pero pre-pandemia. ¿Qué era este equipo, David, María y José? ¿Qué estaban tramando? ¿Qué hacían? ¿Qué diferencia había hace 8 años? Pues mira, nada, lo primero, muchísimas gracias por tenernos aquí otra vez, así que estoy muy contenta. Y también de compartir efectivamente este nuevo momento en Innuba, que nosotros hablamos de la Innuba que sigue, ¿no? Y también como de un momento de madurez, también, ¿no? Como muy relacionado con la vida humana, ¿no? O sea, en los que tenemos momentos en los que transitamos hacia otro lugar, pero efectivamente la esencia pues, siempre se mantiene y está ahí, ¿no? Entonces, un poco el origen y los puntos en común fue también momentos vitales en los que nos damos cuenta, cada una desde su lugar, que los espacios en los que trabajábamos y el talento que depositábamos en los proyectos no tenía mucho sentido, ¿no? Pues, los fundadores de Innuba pues, venían del mundo de la creatividad publicitaria, del mundo del branding, del mundo del social media, ¿no? Y de lo digital, pero más vinculado a la creación de marca. Y obviamente eso era muy difícil y sigue siendo muy difícil conectarlo con un propósito o conectarlo con una razón que va más allá pues de un spot publicitario, ¿no? Y entonces inician conversaciones y a mí es un poco también el momento que vivo de decir, oye, yo me dedicaba en ese momento a la estrategia publicitaria, a todo el proceso creativo conceptual de construcción de marca. Y claro, yo hacía un montón de cosas que tenía que ver con investigación, con detección de tensiones humanas, con conocer el mundo, el mercado, con conocer hábitos, ¿no? Y luego eso, pues, conceptuarlo y darle una forma, ¿no? Y a mí todo ese proceso me parecía súper interesante y me parecía que realmente son procesos de transformación y de generación de cambio. El problema es que el objetivo era el error, ¿no? Y entonces un poco eso es lo que nos une a todos, el tener un propósito común de queremos poner a trabajar nuestros talentos para construir proyectos que de alguna manera transformen el sistema en el que vivimos, que sin duda ha habido mejorías, ¿no? Pero que no funcionan, que tiene un montón de huecos en los que no funciona, ¿no? Y también algo que compartíamos es esta idea de que la empresa privada es un actor fundamental y tiene una responsabilidad muy grande por toda la riqueza que genera y que posee. Entonces, también teníamos claro como que, a pesar de que pareciera que son como los malos de la peli en el sistema, pues que nuestra mirada y el enfoque con el que queríamos trabajar era hacerles partícipes de este remangarse para ver cómo podemos mejorar los huecos del sistema, ¿no? Todo desde el conocimiento de hasta dónde podemos llegar, o sea, con humildad, ¿no? Sabiendo que ni venimos a salvar el mundo, ni somos capaces de generar la transformación que nos gustaría, pero bueno, sí que creemos que las personas son las generadoras de cambio y las personas están en las compañías y las compañías son personas. Y bueno, y todo esto junto pues fue lo que empezó a lo que le empezamos a dar forma en Innuba.
Y estas personas que son las compañías totalmente de acuerdo, ¿no? Además, más en este momento actual donde el capitalismo es el malo malísimo, el corporate es el peor, pero que al final el cambio también viene desde ahí. Tienen, como tú muy bien decías, este poder. Desde que empezáis con esta intención, ¿no? De transformar esta manera de hacer esta estrategia, esta creatividad que tenía, que era muy interesante, se investigaban, íbamos a las tensiones, pero que el objetivo era a este cambio que se empieza, entiendo que ha habido acompañantes, ¿no? Ha habido personas que han creído y han traído a sus compañías a un poco cuestionarse y hacer lo que Innuba aporta, ¿no? Que es un poco repensarse primero. Pero entiendo que costó el encontrar acompañantes de este nuevo viaje que dijeran, ojo, que igual esto no acaba en un spot de tele o en una plataforma de marca, sino me quiero replantear y desde lo que yo pueda hacer cosas, ¿no? Que ha habido, ¿cómo fue estos comienzos de empezar a hacer, de encontrar a gente que apostara a otras maneras de pensar, equipos muy transversales, que es algo que también fuisteis súper pioneras en teniendo equipos que no todo el mundo venía de lo mismo, tener una mirada muy poliédrica de todo, pero claro, al final se necesitaba alguien que respondiera a eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que tal cual me encanta porque hablas de personas y no solamente de compañías, porque después de unos años ese fue uno de los grandes hallazgos en Innuba de darnos cuenta que en el fondo lo que buscábamos eran personas que están en organizaciones, ¿no? Y que había algo en nuestra manera de entender el mundo que conectaba con muchas personas, que también es la misma manera de entender el mundo. Sin duda, todas tenemos preocupaciones y todas tenemos un deseo de generar cambio, pero luego la vida también nos arrolla, es muy exigente y la gestión de la vida ya privada ya es compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno como que al final hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí que nos dábamos cuenta que aunque no hubiera tanto conocimiento de qué era esto de la innovación social, sí que el discurso o nuestro enfoque conectaba con personas. Y por suerte fuimos conectando con personas con capacidad de toma de decisiones, ¿no? Y con responsabilidad, que ese también hubo un momento en el que nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era poder acceder a la conversación pues con comités de dirección o con personas con liderazgo capaces de generar cambio, ¿no? Y bueno, pues nos fuimos encontrando porque también yo creo que era algo que estaba empezando a ser más efervescente. Veníamos un poco de lo que se llamaba la RSC, que era la responsabilidad social corporativa, que casi era como la María, ¿no? Como se llamaban las asignaturas que no importaban mucho. Bueno, era un departamento aislado que como que intentaba hacer un poco las cosas bien y justo nosotros empezamos en el momento en el que cuestionábamos ese modelo y lo que planteábamos es que incluso al principio en la conversación decíamos que la RSC nos gustaba más entenderla como riqueza social colectiva, ¿no? Como una manera de reinvertir y de poner a servicio la riqueza de las organizaciones para identificar nuevas oportunidades de negocio que respondieran a los retos que tenemos por delante, ¿no? Pero vamos, sin duda sí ese fue uno de los... Y bueno, pues cosas de la vida, nos hemos encontrado muchas personas que han confiado en nosotras y que con las que hemos crecido juntas, con las que nos hemos transformado y bueno, y y aquí sí. en esta transformación con que, bueno, tenéis estos detalles tan contemporáneos y bonitos como ecosistema en la página web, ¿no? Pensarse desde una mirada más de ecosistema y no de equipo / cliente, sino de casos, es decir, se cuidan todas las palabras, pero esta evolución constante que nosotras cuando exploramos también la hacemos, me encanta lo de RSC, llevarlo más lejos a riqueza social colectiva. Al final vais un paso más allá y ahora de repente os habéis repensado como agentes haciendo cosas, como esta suma de personas, que esto implica parar, dejar de pensar un ratito para las demás, que ya está bien, pero que al final es complejo, y poneos vosotras a pensar, ojo, que igual ahora todo el mundo hablando mal y punky está conversando sobre innovación social y es la nueva María, es el nuevo RSC, y vamos a darle una pensada. Sabemos que el cambio va a ser para siempre y que lo único que tenemos que hacer es entenderlo y convivir. Y ahora decís el Innuba que llega, ¿no? El Innuba de aquí a 100 días le damos la bienvenida. ¿Cómo ha sido este proceso y hacia dónde ibais o no sabíais ni que queríais ir a algún lugar y frenasteis y os pusisteis a pensar, o cómo ha sido este nuevo emerger, ¿no? De ir tocando teclas, pues empiezo el cambio la web, bueno, pues ir tocando cosas que dibujan que el colectivo tiene otras cosas en la cabeza, ¿no? Que han evolucionado de nuevo. Pues fue un proceso que iniciamos hace un poquito más de un año y pues fue muy bonito porque es lo que tú dices, que también la velocidad de la vida a veces nos impide parar y parar.
No, o sea, y ni siquiera a lo mejor parar para hacer, sino parar para escucharnos, para reconocernos, para identificar qué sigue estando en la esencia, qué cosas nos importan, qué hemos aprendido, qué hemos cambiado. Y bueno, algo que siempre teníamos, que siempre nos generaba un poco de problemas, pero a la vez pues es la chispa de la vida, es que nuestra manera de contarnos no era del todo clara. Pero bueno, eso también nos ha traído cosas muy bonitas, como que es que necesitas unas cañas, ¿no? Para poder hablar, una conversación, para poder explicar. Nosotros siempre lo decíamos en el equipo, es que nadie entiende qué hacemos, ¿no? Nadie entiende a qué nos dedicamos. Pero bueno, pues eso necesita tiempo y eso también hay algo en eso que es bonito, ¿no? Pero bueno, nos paramos porque sí que nos veíamos, lo que te decía, que empezábamos a vivir un momento de madurez, ¿no? Sí que es verdad que al principio pues entramos pues en una conversación que no estaba, que era muy madura, que era inexistente, que era esto de la innovación social, que era entender la sostenibilidad como algo transversal en las compañías. Bueno, todo esto entonces era un momento que como el mercado estaba tan desconocido, pues también era una manera de entrada y una manera de ir dándonos a conocer pues desde otro lugar, ¿no? Y hubo un momento en el que nos sentimos que habíamos crecido mucho y que a nivel, no me refiero a nivel incluso ni siquiera como de equipo, como de compañía, sino que habíamos crecido a nivel individual las personas que formamos parte del equipo y que estábamos en otro momento y con otras capacidades y que teníamos ganas bueno, de ese cambio adolescente, maduro, adulto, ¿no? Y entonces, bueno, pues fueron muchos meses de escucha interna. Obviamente hicimos lo que hacemos nosotros también, pedimos acompañamiento de la Vidita, de una agencia que nos conocía y le pedimos que por favor pues se hiciese un poco cargo de esto y nos hiciera, estuvieron haciendo entrevistas en profundidad, revisando toda la documentación, todos los credenciales de Innova desde el principio, todas las cosas que habíamos hecho, vídeos y con eso pues empezaron a ayudarnos a definir, ¿no? Y siempre había dos cosas como que nos generaban mucho problema y nunca sabíamos cómo resolverlo. Por un lado era ya el término de innovación social, que nos parecía como una repetición, ¿no? Es como la innovación será social o no será, ¿no? Era ya como juntar dos palabras. Exacto, que, se que no tiene sentido, ¿no? Entonces era como, vale, ¿cómo podemos contarlo deshaciéndonos de esto, ¿no? Y luego la otra era el impacto social, ¿no? Que también desde una perspectiva de que al final impacto, todo lo que hacemos tiene un impacto, ¿no? Entonces, y social también era un poco confuso porque nuestros proyectos tienen la vocación de mirar al impacto en las personas, en el planeta, en el sistema, ¿no? Y entonces, pues ese fue un viaje muy bonito que pudimos trabajar con el equipo de la Vidita, en el que pues al final lo que identificamos es que también porque nos cuesta contar qué hacemos porque lo que hacemos es muy diverso y por eso también nuestra vocación de trabajar en ecosistema, porque trabajamos en proyectos muy, muy diferentes y no tenemos el conocimiento en todos los ámbitos en los que trabajamos. Por eso trabajamos en red, trabajamos con personas expertas en diferentes ámbitos y lo que hacemos es como crear squads, ¿no? Como crear equipos para poder resolver mejor el reto que tiene la organización, ¿no? Y entonces un poco de esto, pues con lo que dimos fue con esta idea de presentes complejos y nos gustaba porque es casi como un tiempo verbal, ¿no? Es como una manera de entender el mundo y de abrazar la complejidad, ¿no? Y lo que te decía también, con humildad, sabiendo que es que vivimos en un sistema muy complejo, interconectado, sistémico, y que el cambio, pues al final solamente se puede hacer un poco conjuntamente y desde las diferentes visiones, ¿no? Y eso también nos permitía pues abrazar muchísimos desafíos muy diversos que hagan referencia a esta idea del presente complejo. Y luego los futuros positivos fue también un hallazgo, porque desde el principio algo que está en nuestro ADN en Innova ha sido esa visión de futuro, ha sido también la mirada en positivo, y más ahora, pues ya hace años que trabajamos desde el diseño de futuros y bueno, y ahora también estamos ya en el mundo de las IAs generativas y nos parecía como que era una manera de contarlo del impacto positivo, pero desde la acción, desde el generar algo, ¿no? Que ha sido algo que siempre también en Innova, que antes me preguntabas al principio, ahora nos contarás si sois un estudio, una agencia o un... Sí. Estuvimos mucho tiempo diciendo que éramos un gato cósmico por intentar quitarnos de todo eso, porque no hay ninguna palabra con la que nos sintamos del todo a gusto por los significados que tienen dentro del imaginario ya de todo el mundo, ¿no? Exacto, exacto, por las subjetividades que tenemos en la cabeza.
al final cogimos el camino en el medio y decimos que somos una empresa que nos dedicamos a, y entonces ahí ya hablamos, pero bueno, porque si estaríamos más cercanas a lo que sería una consultora, pero lo que no nos gusta de ese mundo, aunque quizás las cosas ya también están cambiando, es que nosotros llevamos proyectos a la acción, ¿no? Somos gente del reflexionar, del entender, de generar conocimiento, pero también de la acción y del diseño. Entonces, por eso estamos un poco ahí como bueno, como a camino entre diferentes maneras, ¿no? Por todo, como tú bien decías, que implican en los imaginarios que hay palabras como consultora o agencia que por el devenir de la vida de los 90, principios 2000 han significado unas cosas cuando el talento y la intención igual busca otra. Hay algo que a mí me fascinaba cuando leía sobre este momento, ¿no?, actual, y como una especie de statement, también statement disimulado, es decir, no hago la gran fiesta loca para saber, sino lo comunicáis a quien nos seguimos y a quien nos gusta en vuestros canales, ¿no? Tampoco le pongo, y era como sobre todo la sencillez, que creo que también le ha aportado mucho la vidita. También conversamos con Belén, hará como también año o año y medio, sobre en qué momento estábamos, y recibimos este proyecto tan bonito que hicieron con el árbol, el árbol que la vidita mantiene y salva y sublima en el Retiro en Madrid, pero que es muy la vida, que es hacerlo todo muy sencillo. No, yo creo, no sé si es como la sencillez siempre enamora, y somos en esta complejidad que vivimos, que ponemos capas y capas y capas y seguimos acomplejando entre todas y complicamos todo más y más. Y cuando yo lo leía digo, wow, qué fácil y qué fácil, ¿no? No sé si cuando, como tú dices, este alumbramiento o este descubrimiento, que es como quitar y decir, ah, presentes complejos, perfecto. Hala, futuros positivos. Entiendo que a todas os resonó como súper fácil y súper sencillo, y no cal tener que llamarme gato cósmico multiplicado por cosmologías, ¿no? Sino que es algo muy, muy a la base. Entonces, este proceso tan bonito y tan sencillo, ¿cómo se vive? Decías que os entrevista, pero cuando aparece, porque muchas veces pasa que cuando a veces presentas algo sencillo a alguien es como qué fácil esto, como que no has trabajado, ¿no? Cuando lo más complejo es llegar a eso. Este eureka tan bonito, ¿cómo se cerró? ¿Fue espontáneo? ¿Fue esto? No le demos más vueltas. Hubo vueltas de vueltas, ¿no?, para llegar a este hallazgo tan sencillo, tan revelador y tan actual al final. Pues mira, algo muy interesante es que por primera vez estábamos viviendo en nuestras carnes lo que solemos hacer nosotros, ¿no? Y entonces fue muy gracioso, nos lo pasamos muy bien y fue muy interesante vernos en el papel de cliente. Y en algún momento tuvimos dudas de si éramos buen cliente o no, ¿no? Pero somos conscientes de, y no es nada fácil, somos conscientes de cuando consigues convertir algo complejo en algo sencillo, y cuando consigues dar con lo que parece obvio, es que lo has hecho bien, ¿no? Y cuando además quien tienes enfrente piensa que es lo que tú siempre has tenido en la cabeza, y porque a veces tenemos miedo también a estas cosas, ¿no? Es decir, es que vamos a presentarles algo que parece como tan, y es que van a pensar que es de ellos, y es como, pues genial, porque es que en el fondo también es de ellos, ¿no? O sea, tiene que representar. Claro, y al final nosotros lo que hemos estado haciendo es, bueno, unir puntos, escuchar, ponerle una mirada estratégica, y no hemos venido, de hecho, no, por eso tampoco somos agencias, no nos dedicamos a pensar ideas creativas, ¿no? Nuestra manera de trabajo tiene una metodología, tiene un proceso, y siempre parte del entendimiento y de la escucha, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue muy chulo, y sí, fue un poco así. Nos pareció, y también es que es algo que nos cuesta, ahí nos ayudaron mucho, ¿no? Poner claridad y sencillez. No somos... bueno, pues tendemos a la complejidad a la hora de contarnos y entonces, pues sí, fue muy natural. La verdad es que lo vimos, y no, eso es algo a lo que no se le dio ninguna vuelta, la verdad. Porque había también algo que nos gustaba, además de la idea del presente complejo, como también como una ambición desde un tiempo verbal, ¿no? Y el futuro positivo, haber dado con eso, que es el desde, ¿no? Y es algo que para nosotros también es muy, muy importante, que es el viaje, que es los cómo, que es la manera, ¿no? Yo creo que algo que quizás diferencia a Innuba de otras empresas que hagan cosas parecidas a nosotros, tiene que ver con cómo hacemos las cosas, con cómo enfrentamos los proyectos, con cómo trabajamos en equipo, con nuestra cultura del trabajo también, que es algo sobre lo que hemos trabajado mucho en Innuba, nuestra propia cultura del trabajo.
Y entonces, bueno, pues como que nos gusta mucho también el desde, tiene mucho potencial, ¿no? Es un camino, es una transición, ¿no? Y al final, pues también es a lo que nos dedicamos. Bueno, y al final, qué importante esta necesidad de contarse y de que alguien aparezca, ¿no? Y te haga lo que tú perfectamente estabas explicando, que le ponga detalles. Bueno, nosotras tenemos orgasmos creativos, ¿no? Cuando el desde tiene sentido es como, wow, claro, es que el desde es importantísimo, ¿no? Quiero decir, es muy básico, pero todo con mucho sentido. Entonces, ¿qué papel tiene? Claro, de nuevo, cuando recibíamos la newsletter y la leíamos y era como, wow, la vidita trabaja en su narrativa, ¿no? Que pueden parecer como capas. En un momento donde la narrativa y los relatos son tan importantes, supongo que, como bien decías, ha sido un ejercicio de hacer con vosotras mismas una revisión de, uy, somos clientes, igual no somos, qué complicado es ser cliente, ¿no? También para quitarle a veces ligereza, que parece, ay, mira cómo lo hacen. Bueno, babies, que se tienen que repensar. Pero qué importante, o cómo entendéis, o ya no solo en vuestro proyecto, sino la narrativa a día de hoy, la necesidad de contarse, el contarse correctamente, porque habéis hecho triple voltereta con vosotras mismas como protagonista de, ojo, que vamos a cambiar la narrativa, que puede ser un detalle súper superficial para ciertas miradas, ¿no? De, bueno, es tu narrativa, pero qué importancia, ¿no? Tiene esa narrativa a día de hoy, ¿cómo lo veis? ¿Qué papel tiene el contarse y contarse con el desde que toca? Pues a mí ya es más a nivel personal, es algo que me apasiona y como además soy mujer y nos han negado contarnos durante tantos miles de años, creo de verdad que a día de hoy es una herramienta poderosísima para ubicarnos y para conseguir el espacio que merecemos y para contarnos desde nuestra mirada del mundo. Esto es más como en mi perspectiva personal, ¿no? Pero y en Innuba es algo que quizás también traíamos ya de serie por los mundos de los que veníamos en nuestras vidas pasadas, ¿no? Del mundo más eso de trabajo en agencia o trabajo en branding o trabajo en social media, que la comunicación es una herramienta de transformación. O sea, al final los relatos, la manera en la que nos narramos, pues generan cambio. Entonces, es algo que siempre ha estado en Innuba en nuestra manera de entender también los proyectos, ¿no? Y de entender cómo nos relacionamos, de entender el mundo. Y entonces, bueno, pues como que también por eso para nosotros tenía mucha importancia y siempre era un dolorcillo no estar consiguiendo hacerlo del todo bien, ¿no? O sea, sí que nos ha funcionado este tiempo, estos años, pero siempre teníamos un poco la sensación de, ay, a ver si conseguimos contarnos mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí, para nosotros es súper importante y bueno, hace unos días, pues como bien recibiste la newsletter, lanzamos la nueva narrativa, pero ahora también este es un proceso vivo y hay muchos retos por delante porque seguimos viendo cómo aterrizar ahora todo esto, cómo convertirlo en nuevas maneras de contar otras áreas de Innuba y bueno, también muy divertido. Exacto, y que al final decías que la comunicación es una herramienta de transformación, pero que si a esto le sumamos otro axioma clave que es todo comunica, entonces tenemos muchos canales y espacios para comunicar, ¿no? No solo con y para los clientes, sino para muchas otras audiencias y en muchos otros formatos. Entonces aquí ya se cruza todo, por eso qué mejor que ser sencillos para ya poder ir acomplejándolo según el momento que se necesite. En este sentido, así como sin aras a que suene a manifiesto, de hecho es un no manifiesto, un no nada, un no tips, un no consejos, pero que ha sido básico en, ¿no? Como cogiendo este ejercicio que habéis hecho para personas, colectivos, empresas, da igual, estudios, artistas. Aquí tenemos mucha audiencia como que trabaja desde la cuneta y la precariedad muchas veces, ¿no? Y que empiezan cosas y que no saben muy bien hacia dónde ir. En esto del contarse, que es básico, ¿no? Yo entre líneas aquí apuntando era frenar. Entiendo que hay una cosa que es frenar porque, como tú decías, la vida es compleja y rápida y aparte tenemos nuestros problemas personales y nuestras inquietudes creativas. Hay frenar, hay otro de escucharse, ¿no? No sé si añadiríamos, igual tiene que venir alguien de fuera, porque a veces en la misma familia es complicado. ¿Qué cosas te vienen a la cabeza en este proceso que habéis hecho para quien necesite narrarse de alguna manera, quien está estancado, quien tiene como sin querer un corsé que te has construido y que no sabes cómo salir y te quieres cómo ha sido este proceso con la vidita o qué cosas crees que han sido básicas o necesarias para quien quiera darse una pensada y contarse de otras maneras? Pues a ver, lo de la persona de fuera para mí es básico, es casi como un proceso terapéutico. Necesitas a alguien que te haga espejo, ¿no? Y que te haga preguntas y que cuestione. Yo creo que también es muy humano
tener relatos ya muy asentados, ¿no? La manera que tenemos de contarnos a nosotras mismas las cosas. Entonces, que haya una persona enfrente que te los rete, que te haga dudas, que te haga cuestionarte, yo creo que eso es muy enriquecedor para un proceso de este estilo, ¿no? Porque si no es una inercia, es muy posible que sigas tirando del librillo, ¿no? Pero que nos pasa en la vida, ¿no? Cómo nos contamos las cosas y ya llega de repente alguien te hace una pregunta que te saca un poco de tu manera de contar y dices, pues a ver. Entonces, para mí eso es fundamental. Y luego también confiar, que yo creo que esto es algo también fundamental, confiar en el talento de quien tienes enfrente, confiar en su conocimiento, en su buena manera de trabajar, en que está depositando lo mejor de esa persona para este proyecto y escuchar, ¿no? Entonces, en esa confianza está también el escuchar y bueno, y el dejarte sorprender. Quizás hay algo también que me gusta de estos procesos y es quitarnos un poco todas las gafas más adultas. Sí. Y quizás acercarnos desde una mirada, desde la sorpresa, desde el verlo con unos ojos nuevos, desde el divertirnos, ¿no? Ser contado desde otros y a veces como unos otros que nos metan samba. También pensaba que igual hay algo de soltar, ¿no? Que muchas veces cuando alguien te hace espejo en algo similar, que piensas, sí, lo podría hacer yo, pero es que yo a mí no me lo puedo hacer, ¿no? Como en casa de guerrero, cuchillo de palo. Supongo que hay algo de soltar, de dejar riendas, de tira tú de esto, ten tú el WeTransfer con todo lo que tengas que revisar o aquí estamos, pero habrá algo de soltar, ¿no? Tal vez. Sí, hay mucho de soltar y entonces de renuncias, hay mucho de renunciar. Y también es verdad que se dio algo muy bonito interno de equipo. Que también no siempre las visiones están alineadas, ¿no? O sea, hay una base muy grande que sí que está alineado, pero bueno, luego también hay gustos, ¿no? Luego hay ganas de poner el foco más en una cosa que en otra. Y ese también fue un proceso de trabajo en equipo de en algún momento alguna persona echar un paso atrás, ¿no? Y decir, mira, yo en este punto yo he hecho un paso atrás y confío plenamente en como tú lo ves y vamos a tope con ello, ¿no? O sea, sí que hubo renuncias como equipo y a nivel individual, pues para dejar que algo nuevo emerja, ¿no? Si no... Claro, qué bonito. Y así como para acabar, hay algo que también, que lo hemos dicho entre líneas, pero que está más implícito y ya linkaremos para si alguien quiere leer esta newsletter donde empezó esta historia de amor que hoy culmina aquí, así como este relato, pero que es el contarse también hacia lo que viene, ¿no? Creo que era, como era, lo tenía, 100 días de la Innuba que sigue, ¿no? Entonces, como... Me cuento desde hoy, pero ojo que son 100 días, no sé, yo de nuevo aquí veía tantas líneas tipo, me estoy contando en presente continuo porque estoy mutando dentro de 100 días, voy a mutar yo sola porque como personas mutamos y lo que sigue luego será otra cosa, ¿no? Que entiendo que de nuevo es súper fácil, pero es muy complejo, que es contarse desde el voy mutando, ¿no? Sí. Es que esa es nuestra forma de vida, realmente en Innuba, como además vamos abrazando un poco los desafíos que tenemos por delante, muchas veces todo el rato tenemos que hacer cosas nuevas que no sabemos hacer. Y eso, pues, de repente te hace cambiar. Pues, por ejemplo, lanzamos toda la narrativa, o la hemos trabajado, mejor dicho, toda la narrativa cuando todavía no había pegado tan fuerte las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Y hoy es algo que obviamente a lo que no podemos no atender. Entonces, pues poco a poco eso va formando parte también de esta idea de futuro positivo y ahora en lo que estamos también es cuál es nuestro enfoque desde nuestra identidad, desde nuestra manera de entender el mundo, desde nuestra manera de contarnos, desde nuestra manera de hacer, también cómo entendemos esto, ¿no? Entonces, claro, sin duda, este es un presente continuo. Presente continuo. No vamos a abrir más melones, pero podríamos hablar cómo antes se entienden los futuros positivos, hacia dónde vais, 1000 preguntas de cómo frenáis y le ponéis cabeza a las inteligencias generativas u otros tantos temas, pero esto lo dejamos para hablar otro día juntas o juntar a otra compi del gran ecosistema que sois. Muchas gracias por tu tiempo, por esta lección introspectiva de abrirnos la casa y contarnos cómo le habéis dado este meneo para abrir cortinas y que fluya el mismo aire pero en diferente ritmo. Enhorabuena, Belén, también y a todo el equipo de Vidita por
haceros este trabajo que, como tú bien decías, cuando algo es sencillo y es básico, es como matrícula de honor. O sea, no me pongas jaleos, ha sido excelente. Así que mucha suerte para esta nueva etapa. Cualquier cosa ya sabéis y nos vemos por los bares como mínimo. Sí, pues nada, muchísimas gracias a ti y sí, a todo el equipo de La Vidita y a todo el equipo de Innuba, que también estuvo ahí poniendo su granito. Y nada, sí, espero que nos encontremos en algún rincón del mundo. Exacto, y ahora lo mejor está por llegar, así presente continuo. Muchas Sí, gracias, muchas gracias. pues nada.